En esta segunda entrega miraremos un poco más en detalle las diferentes aplicaciones industriales que hay. Aquí veremos algunos funcionamientos de equipos, cómo se aplican en la industria, qué utilizaciones tienen. Entonces, hablemos inicialmente de los pararrayos. Los pararrayos actualmente, la gran mayoría no tienen fuentes radiactivas. En la gran mayoría de los países han reglamentado esto y los pararrayos básicamente pues era una antena o una torre muy alta que en la punta tenía una fuente radiactiva y esto hacía su función para que los rayos en las ciudades principalmente y cerca a aeropuertos o subestaciones eléctricas, pues el impacto de un rayo sería un serio problema. Entonces lo que se hacía o lo que se hace es establecer pararrayos para conducir de alguna manera o inducir a los rayos a que fueran dirigidos hacia un mismo componente. Estos, como les decía, venían con una fuente radiactiva. Desde hace muchos años empezó el desmonte de estas fuentes y algunos países pues tienen almacenes con muchas almacenes de fuentes radiactivas autorizados obviamente, con muchas fuentes de estas para darle su gestión o su desuso final a estas. Los detectores de humo. Bueno, olvidé decir de la anterior del pararrayos. eh, Estos eran pararrayos iónicos y luego se modificaron por pararrayos de componentes netamente electrónicos que cumplen la misma función pero ya no necesitan la fuente radiactiva. Los detectores de humo igual, traían unas pequeñas fuentes radiactivas que no representaban mayor riesgo para la salud, por eso se podían instalar en, dentro de las oficinas, de habitaciones, de casas. Se instalaban los detectores de humo. De hecho, todavía hay y se consiguen comercialmente detectores de humo iónicos. Eh, y lo que hace la detección como tal es encontrar una diferencia en la calidad del aire entre una fuente que emite una cantidad de radiación y un pequeño detector, y al cruzar el humo en medio de estos dos pues creaba una distorsión de la emisión inicial que se tenía y electrónicamente pues hacía activar la alarma. Ese era el principio elemental de su funcionamiento. Equipos que se usan en laboratorio como los cromatógrafos son equipos que tienen una fuente, tienen un funcionamiento muy similar al detector de humo. Una fuente de una fuente radiactiva se hace pasar el elemento o los gases o los líquidos que se van a evaluar en el equipo, y la diferencia entre la energía o la radiación emitida de la fuente que se tiene ya caracterizada y lo que detecta el equipo, la diferencia entre esa información original pues permite determinar composiciones, cantidades, flujos. Hay algunos medidores de flujo. Este que está aquí en la imagen. Luego de este les voy a exponer un poco más en detalle. Básicamente está una fuente radiactiva en la boca del pozo de perforación y permite medir y evaluar el flujo del crudo que pasa a través de esa tubería. Esto tiene un impacto positivo desde el punto de vista económico y de logística para las empresas de hidrocarburos, porque permite saber en tiempo real cuánto están extrayendo y de lo que se está extrayendo cuánto es crudo, cuánto es agua y cuánto es gas. Entonces el proceso posterior a eso ya lo hacen a la fija, porque ya pueden, ya desde el momento en que pasa por la boca del pozo, pueden cuantificar la calidad y la cantidad de lo que están sacando.
y asimismo conocer los comportamientos de los pozos, saber si está aumentando, si está disminuyendo, si aumentó el flujo, si hay mayor presión. Y esto ha tenido un impacto positivo bien interesante en el sector hidrocarburos. Olvidé decirles, este son fuentes que usualmente se montan así sobre, como aparece en la imagen, sobre un tráiler porque permite moverlo de campo petrolero a otro campo petrolero y hacer evaluaciones continuas en diferentes lugares. Este tiene una fuente de cesio 137. Por su estabilidad y su vida media, pues es el elemento ideal para hacer estas mediciones. Los equipos para medición de niveles, sobre todo en tanques de almacenamiento, los tanques de almacenamiento en el sector hidrocarburos, hablemos primero de esto, pues son unas piscinas gigantes o piscinas o albercas, como le puedan decir en sus países. Son muy grandes, básicamente son componentes de láminas de acero que unen entre sí por medio de soldadura y para acumular allí agua, acumular petróleo, acumular nafta, combustibles finales, en fin, muchos lodos, una gran variedad de líquidos se pueden almacenar en tanques. No solo líquidos, hay sólidos también, como los silos para almacenar cereales. Son tanques grandísimos y pues para conocer el llenado no basta solo con saber cuánto se le ha puesto, con cuánto se ha llenado, con cuántos galones, cuántos barriles se ha llenado, sino que hay que cuantificar y saber el nivel en donde está. Ustedes entenderán que un tanque de estos fácilmente puede ser de el tamaño de un estadio y pues eso no es simplemente subirse a mirar cómo está el nivel, ni es de correrle la tapa para ver cuánto, qué tan lleno, qué tan vacío está. Entonces se ponen unas fuentes radiactivas en diferentes posiciones que permite saber en qué nivel de llenado está. Estas fuentes usualmente son de cesio también y, y pues hay que hacerles un control, una evaluación, unas pruebas de fuga, estar atentos a su integridad. Como funcionamiento, precisamente se utilizan fuentes radiactivas y no de pronto láser o alguna otra utilización electrónica por la estabilidad y la no dependencia energética que tienen las fuentes. Y da una información muy precisa. Y sobre todo por la vida útil también que pueden llegar a tener los radioisótopos seleccionados, pues permite tener un material que va a estar allí disponible durante muchos años. Medidores de espesores, por ejemplo, en el sector de los plásticos, del papel, el cartón, se puede utilizar para medir el espesor del papel, del plástico, o en la industria del cartón también se utilizan fuentes radiactivas para determinar la humedad del cartón. Eso pues tienen unas características muy puntuales de qué humedad y qué condición debe tener el papel y se hace es como proceso de control de calidad. Aquí tenemos unos equipos densímetros nucleares. Estos equipos son para evaluarlas. Principalmente se utilizan en construcción de vías. Cuando se va a poner la capa asfáltica, pues hay una preparación previa del terreno. Y para conocer la humedad y la compactación del suelo, se utilizan equipos de estos. Estos equipos tienen dos fuentes, una de radiación gamma y otra de neutrones. La de gamma es de cesio, la de neutrones es americio berilio y permite conocer la información de la densidad y de la humedad del terreno. Eso pues en temas de ingeniería es una información muy puntual que permite saber si deben ponerle más o les sobró material de lo que le pusieron, conocer la compactación. La compactación pues va ligada también a
qué clase de vía es, si es una vía que va a tener un tránsito liviano, si va a ser una vía para tráfico pesado. Deben configurar su compactación y su forma para el posterior asfalto de forma distinta. Existen otras formas de evaluar esas mismas condiciones de densidad y de humedad, pero son un poco más invasivas porque es ir al terreno, abrir un hueco, tomar unas muestras, hacer una prueba de cono y es muy demorado comparándolo con los densímetros. Los densímetros básicamente es abrir un agujero en el suelo por medio de, aquí hay una barra, un punzón, y es abrirle un hueco. Según los procedimientos pues se determina a qué profundidad va a ser y luego esta palanca de acá se acciona hacia abajo y ahí permite introducir la fuente radiactiva en el terreno. Los equipos tienen unos sensores, unos detectores de radiación por abajo y permiten pues conocer la diferencia entre la radiación que emite sin intervención de ningún material, le da un valor, pero al entrar en contacto con el material que está inspeccionando, pues esa diferencia de valores es lo que permite concluir por medio de logaritmos qué densidad o qué humedad puede tener el terreno. Esto es un bloque de calibración estándar para el manejo del operario. Estos equipos a nivel mundial son los que más frecuencia de robo presentan. Y digo yo desde mi posición y es mi apreciación, básicamente está dado es por lo llamativo de la caja del contenedor. De muchas camionetas a nivel mundial se han reportado muchísimos robos en el cual o se llevan el vehículo completo o abren el vehículo y se llevan el contenedor. En muchos casos finalmente encuentran los equipos porque al ver que esto no es un equipo que puedan comercializar así nomás, sino que hay legislación y regulación y licencias de por medio, pues no les queda otro camino más que dejar los equipos por allí botados, porque no es fácil comercializar. Usualmente quien contrata servicios de densimetría o con fuentes radiactivas en general sabe que existen licencias asociadas a esas prácticas y para su contratación pues piden la licencia. Todos los equipos vienen referenciados en marca, modelo, serie, al igual que las fuentes y la documentación o la licencia de cada equipo pues va específica a una empresa con ese equipo, con un personal que está inscrito en la empresa y a un vehículo autorizado para el transporte. Entonces, que pudieran salir a hacer trabajos con él no es tan fácil, que lo pretendieran vender no es tan fácil. Entonces, por eso creo yo es que usualmente terminan dejando los equipos por allí nuevamente. Aquí vemos un ejercicio, un ejemplo, perdón, de cómo funciona. Si vemos acá, miren la barra se encuentra afuera, arriba, perdón. Aquí es la placa de preparación del terreno. Esta es la barra que se introduce en medio de uno de estos agujeros para hacer la perforación sobre el terreno y luego se posiciona el equipo y se baja esta palanca. De esta manera la fuente finalmente termina entrando en el suelo y como les decía, la radiación que emite es detectada por unos sensores que tiene el equipo en la parte inferior y la diferencia entre la emisión sin intervención del suelo. Ahora, con la intervención del suelo, pues permite concluir la densidad y si se utiliza la otra fuente, se permite conocer la humedad del terreno. Otra aplicación de los equipos son los equipos de rayos X para inspección de maletas, valijas, cajas, empaques en aeropuertos, en algunas oficinas gubernamentales.
Es cada vez más frecuente encontrar estos equipos, estos escáneres. Ahora con los body scan en la mayoría de los aeropuertos, pues es más común verlo. El funcionamiento de estos equipos básicamente es, ellos tienen un tubo de rayos X en la parte superior, un sensor que convierte lo que sensa en una imagen que transmite a un monitor. Tienen un modo de operación con kilovoltajes muy bajos. De hecho, pues con las cortinas de plomo que usualmente tienen, queda allí blindada la radiación. El único problema, o bueno, los dos problemas importantes que a mi modo de ver tienen estos equipos, uno es la regulación, por lo menos en nuestro país, en Colombia. Estos equipos no les licencian de la manera que debería ser, porque finalmente son equipos que emiten radiación, pero que yo sepa no les gestionan una licencia para su funcionamiento, entonces no hay una realidad de cuántos equipos hay, quiénes los operan, bajo qué condiciones los operan, no se sabe si todos tienen las cortinas de caucho plomado que deberían tener, si ese caucho es realmente plomado, no hay evaluaciones de seguridad radiológica para determinar si están cumpliendo. Los equipos pueden eventualmente descalibrarse y pues esas condiciones deberían evaluarse un poco y de manera periódica. Y quienes operan los equipos pues deberían conocer qué es lo que están haciendo, porque hemos tenido la oportunidad de hacer el ejercicio y evaluar algunos equipos y encontramos bastantes deficiencias en algunos equipos que tienen la capacidad de grabar las imágenes de los empaques que inspeccionan. En alguna ocasión encontramos unas sorpresas. eh, por ejemplo, los guardas de seguridad pasaban por allí sus almuerzos, pasan los celulares, pasan las armas de dotación, ¿no? Eh, pasan, se meten la mano, meten la cabeza, solo por la curiosidad, pero es que esa curiosidad fácilmente se pudo haber dejado en buen lugar si se les da una capacitación, se les explica qué es, cómo es, por qué funciona, cómo funciona y los riesgos que puede llegar a presentar un equipo de estos. Entonces, es mi apreciación de lo que se debería manejar con estos equipos. Los equipos de rayos X industriales, vamos luego a extendernos un poquito más en este tema también. Hay de todos los tamaños, colores, presentaciones, marcas, potencias. Hay para inspeccionar cajas de cartón muy pequeñitas o hay para inspeccionar tuberías de espesores gigantescos. Todo va es condicionado a qué es lo que quiere inspeccionar la empresa. Eh, Asimismo, pues adquieren los equipos que se necesita. El funcionamiento es básicamente igual que un equipo de rayos X de uso médico, que también luego lo vamos a ver en detalle, cómo es el funcionamiento de sus componentes electrónicos y por qué emite radiación y cómo obtiene una imagen. Estos son equipos de alta potencia. Este, por ejemplo, es de 200 kilovoltios a 5 miliamperios, pero hay de 300, 350, 400 a 10 miliamperios. Son equipos muy potentes que logran atravesar más allá de 2 pulgadas de acero y dan una calidad de imagen muy buena, muy buena comparativo con la gamografía, que es obtener también una radiografía, pero por medio de una fuente gamma. Y hay equipos muy pequeñitos, como este, es un equipo de rayos X pulsado. Este puede emitir radiación de manera continua durante varios minutos, puede hacerlo sin ningún problema. Las diferencias básicamente en capacidades, aunque este no se le queda atrás, es muy potente, pero no puede
hacerlo durante mucho tiempo. Entonces este es de rayos X pulsado, hace microdisparos de rayos X para construir finalmente una imagen. Este emite radiación de manera continua para hacer el mismo objetivo, pero con capacidades distintas. Requiere un sistema de refrigeración, en el caso de este, requiere una consola aparte, tiene todo un sistema de cableados, tiene la dependencia energética. Sí o sí hay que tener una conexión eléctrica para poderlo funcionar y pesa bastante. Este es un equipo que, si mal no recuerdo, no supera los 8 a 12 kilos. Funciona con una batería de 14 voltios, muy similar a las de los taladros. Tiene control remoto, tiene un control por medio de un cable también. Simplemente tiene un botón en el cual se le determina cuántos pulsos va a disparar. El kilovoltaje y el miliamperaje lo tiene fijo. No hay forma de variarle eso, mientras que en este sí se puede variar kilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. En este lo único que vamos a poder controlar es el tiempo de exposición. Es algo muy similar a lo que hacen los equipos odontológicos. El ángulo, el haz de apertura es más pequeño comparado contra lo que puede hacer este equipo. Entonces, por poner un ejemplo, este equipo podría radiografiar tubería máximo hasta 6 o 8 pulgadas y ya con gran dificultad las 8 pulgadas, mientras que este puede atravesar y obtener imágenes de gran calidad de 8 de 8 pulgadas para adelante sin ningún problema, y en tubería de 3, de 4 pulgadas también funcionar bastante bien. Este funciona bien para tuberías de diámetros pequeños. Esto, como es básicamente para radiografía industrial, el gran porcentaje de la radiografía industrial es tubería. La tubería se une con soldadura y esa soldadura casi siempre es un proceso manual que hace una persona, y existe la posibilidad que algo quede mal. Y uno de los métodos de inspección y el que se prefiere en muchos casos es la radiografía. Entonces por eso está esta técnica tan presente. Este es el funcionamiento de un tubo de rayos X. Vamos a pasar esta imagen porque luego lo hablamos más en detalle. Estos equipos es para gammagrafía industrial. Básicamente hacen lo mismo que estos equipos. El resultado final es lo mismo. Aquí lo hace por medio de... Ahora sí me va a servir la imagen. De tomar energía eléctrica, hacerla chocar contra un blanco, y esa desaceleración hace producir los rayos X. Este es un equipo que con sus componentes son netamente electrónicos y la emisión de su radiación es utilizando la energía eléctrica. Estos equipos se apagan y mientras no se le esté dando la emisión de radiación, estos equipos son completamente inertes. Ellos no emiten nada de radiación, excepto en el momento en que se le accione el dispositivo para que funcione. Mientras que los equipos de gammagrafía industrial, ellos emiten radiación de manera permanente, todo el tiempo, se usen o no, esté guardado, esté destapado, esté en el búnker, esté en el vehículo, donde esté, ellos siempre sí o sí van a emitir radiación. Esta configuración y este equipo básicamente lo que hace es servir como contenedor. En el interior tiene una fuente radiactiva que se expone de este contenedor, se saca de este contenedor para que vaya al lugar que se va a radiografiar y se retorna nuevamente. Lo único o la única función que cumple este equipo es contener la fuente radiactiva. Este es un equipo que contiene una fuente de iridio 192, aunque tiene la capacidad para también almacenar fuentes de selenio, igual que este. Hay diferentes modelos, diferentes equipos según la marca,
Pero como les digo, básicamente, y pues ya lo vamos a ver luego más en detalle, es exponer una fuente radiactiva de muy alto poder, aprovechar esa energía, obtener una imagen y retornarlo nuevamente al contenedor. Esa es la función de estos equipos. Esto, al igual que los otros equipos de densimetría que hablábamos, están asociados a una licencia en el cual se autoriza a una empresa con unas características autorizadas para el almacenamiento de esto, lo que comúnmente llamamos como el búnker, a un vehículo específico y a unas personas autorizadas para el manejo de estos equipos. Y no hay variación en eso y no puede haber variación, no debe haber variación. Estos equipos son muy peligrosos. A nivel mundial han habido varios accidentes importantes con las fuentes que contienen estos equipos. Cada vez son menos los accidentes porque hay más preparación de los operarios, los equipos son cada vez más seguros y entonces eso hace que cada vez sucedan menos accidentes, pero los accidentes que han habido con estos equipos son bastante serios. Y bueno, hasta aquí llega esta segunda entrega. Muchas gracias por sus comentarios, por sus aportes. Por favor, quien conozca y quiera compartirnos algo de alguna otra práctica de la que no hemos comentado acá, bienvenida, por favor.